hoy día. ¿Qué vamos a ver en la tutoría? Los temas principales van a ser lo que son integral de flujo, la integral de trabajo o de línea, y ante estos dos objetos matemáticos hay dos teoremas relacionados que son súper importantes, que son el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. Entonces, la idea es que nos vamos a centrar hoy día en estudiar dos ejercicios, uno del teorema de divergencia y otro del teorema de Stokes. Entonces, así repasamos también los conceptos de integral de flujo y la integral de línea. Ok, entonces, vamos con el primer problema. Tenemos, nos dan una región dada, y esta región se produce por la intersección de dos regiones chiquititas, la gamma 1, o sea, omega 1 y omega 2, y la idea es calcular el flujo que ocurre de un campo vectorial, de este campo que está en coordenadas cilíndricas, usando el teorema de la divergencia de Gauss. ¿Ya? Lo primero en estos problemas es siempre reconocer el dibujo de lo que está pasando aquí. ¿Ya? Entonces, en el primer problema tenemos gamma 1, que es un conjunto de R3, y este conjunto son aquellos x y al cuadrado son menores o iguales a z. Y el segundo cuadrado son los elementos de R3 que corresponden a aquellos que su coordenada z permanece entre 0 y 10. ¿Ya? Entonces lo primero es dibujar estos dos dominios, intersectarlos y ver cuál es la figura que aparece. Entonces, el primero tiene una forma de x cuadrado más y cuadrado menor o igual a z. Y si uno pasa enseguida a coordenadas cilíndricas, esto corresponde a un ρ cuadrado menor o igual a z. Cuando tenemos una restricción que relaciona la variable ρ, basta solo ver cómo se genera este conjunto, como si fuese una función de ρ, digamos, a z. ¿Ya? Entonces, si nos ponemos en el caso de la igualdad, que sería el borde del dominio, eso corresponde a una parábola, z igual ρ cuadrado. Entonces ahí tenemos ρ cuadrado igual a z. Ahora, si nosotros le agregamos, en vez de ρ abajo, lo que sería la coordenada x e y, esto es lo mismo que si esa curva ρ cuadrado igual a z se rota alrededor del eje z, ¿ya? Generando lo que es un paraboloide. Ahora, este paraboloide es infinito, ¿ya? Lo define de manera infinita. Pero resulta que este conjunto también se intersecta con omega 2, que es el segundo conjunto. Y este conjunto dice que son los zetas que están entre 0 y 10. Así que solo nos miramos en la coordenada z, partimos en 0, z igual a 0, y corta arriba con z igual 10. Entonces la área o el volumen delimitado sería este paraboloide truncado. ¿Ya? Entonces, esto sería lo primero, y como tenemos hartas herramientas hoy en día, podemos ver qué pasa. Si es que no estamos tan convencidos de nuestro dibujo, podemos ir a una calculadora gráfica en 3D. Estoy usando en este momento GeoGebra, y yo voy a escribir ahora la ecuación x
al cuadrado más y al cuadrado igual a z. ¿Ya? Esa es la, en rojo, el x cuadrado más y cuadrado igual a z. ¿Ya? Y abajo podemos escribir en un plano z igual 0, que sería lo que está, lo que aparece en color celeste. Puedo quitar el plano. ¿Ya? El plano que está abajo en celeste es el z igual a 0. Y puedo dibujar también el plano z igual 10. Bueno, creo que nos da mucho el... Ahí sí. Ahí sí, sí. Celeste 1 sería z igual 0. Celeste de arriba es el z igual 10. ¿Ya? Entonces, estas herramientas de GeoGebra yo las recomiendo mucho como para hacerse una idea cuando tengan que dibujar alguna superficie y no la vean enseguida. Sí. Tengo que borrar. ¿Ya? Entonces, volvamos al enunciado. ¿Qué es lo que queremos? Queremos calcular ahora el flujo de un campo vectorial que está dando en cilíndrica, que sería este F igual 1 partido en rotongo, más E a la menos teta cuadrado cato. Ok, entonces la idea es usar el teorema de la divergencia. En el conjunto omega. Ahora, resulta que hay un pequeño problema con este flujo, o sea, perdón, este campo. El teorema pide que F sea suave, ya que sea de clase C1 en el interior del conjunto omega. En este conjunto omega. El problema es que F no es de clase C1, ni siquiera es continua. No es continua en ρ igual a 0. O sea, si vemos el dibujo más bonito, si vemos el dibujo, todo el eje z igual a 0, que corresponde al eje azul, z igual a 0, ahí el campo, digamos, vale infinito. Entre comillas, vale infinito. ¿Por qué? Porque es esta cantidad 1 partido en ρ. ¿Ya? Y eso se va a más infinito si es que el ρ se acerca al 0. Entonces, eso es un problema. No se puede aplicar directamente el teorema de la divergencia. Entonces, en esos casos, cuando no se puede aplicar el teorema directamente, se rearma el conjunto de alguna manera para poder aplicarlo. Entonces, no se puede usar el teorema directamente. Entonces, hay que encontrar un conjunto que sí nos permita resolver el problema. Y para eso, lo que se hace es aproximar el conjunto. ¿Ya? Y con aproximarlo, me refiero a que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar ese paraboloide y lo vamos a cortar.
Donde tiene el problema es justo en el eje ρ igual a 0. Y vamos a extraer ese conjunto poniendo un cilindro dentro del paraboloide, y ese cilindro lo vamos a, de alguna forma, quitar. Entonces, definimos este conjunto omega sub epsilon, ¿ya? Como omega sin ese cilindro epsilon. ¿Y por qué epsilon? Porque la idea es que tengamos un conjunto aproximado, ¿ya? Un conjunto muy cercano al conjunto que nosotros queremos, donde el teorema sea válido, y luego la idea es tomar una especie de límite. Por lo tanto, a este radio le vamos a poner epsilon, ¿ya? Entonces, notar que en este conjunto, en omega epsilon, la función o el campo vectorial f es de clase C1. ¿Sí? Porque el único lugar donde hay problemas para que esto sea de clase C1 es justamente cuando ρ es 0. ¿Ya? Si ρ es distinto de 0, estas funciones de clase C1, infinitamente diferenciable, y la exponencial por el otro lado no tiene ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema que surge aquí? Es que tenemos un volumen que tiene más caras ahora, tiene más caras. Porque antes el paraboloide, el anterior paraboloide, tenía una superficie 1 y una superficie 2. Ahora van a haber dos superficies más una nueva inventada. Entonces, aquí hay una superficie que voy a llamar F1. Hacia afuera está la otra superficie que vamos a llamar F2 de faceta. Y hacia adentro hay una nueva que vamos a llamar F3. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice el teorema? El teorema dice que calcular la integral de la superficie es lo mismo que calcular la divergencia en todo el volumen S. Ya en este caso, bueno, le puse omega. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema. Entonces, esa integral de la faceta, digamos, o sea, del lado izquierdo, esta integral, se va a dividir en tres partes. La integral que está en F1 más la integral de F2 y más la integral en F3. Y eso es igual a la integral de la divergencia. ¿Ok? Entonces, el problema, ¿qué es lo que nos pide? Es el flujo de la capa externa, ¿ya? No de la tapa. O sea, en el dibujo que está acá, en el lado derecho, se refiere a la superficie 1. O sea, nos interesa el que le pusimos la faceta 2. Este de acá es nuestro objetivo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta el momento?
También pueden escribir en el chat, si así lo desean. Ya, el chat pregunta si el cilindro es hueco. Sí, el cilindro es hueco y lo que nos interesa es el volumen que está encerrado por lo que está fuera de ese cilindro. O sea, como por aquí está el cilindro, como que lo corta así. Entonces nosotros queremos todo lo que está acá. Que es como una piña. No sé, como cuando a la piña le sacan la cosa del centro que no se come, quedaría eso. Ya, ¿cuál es la diferencia entre divergencia y gradiente? Aparte. La divergencia de un campo escalar, o sea, de un campo vectorial, primero, perdón, que se escribe como fx, fi, z. La divergencia es sumar todas las derivadas parciales de cada una de las componentes. En cambio, el gradiente se calcula por una función que va, la primera iba de R3 a R3, y una función escalar va de R3 a R. Es un campo escalar. Y a esta función uno le calcula el gradiente. El gradiente de f va a ser un vector de f a de x, de f a de y de f a de z. Entonces la diferencia principal radica en que la divergencia se le calcula a un campo vectorial y el gradiente se calcula a un campo escalar. Son bien parecidos en sus definiciones, ambos tienen derivadas parciales respecto a x y z, pero una es suma y la otra es un vector. Ok, entonces, volviendo al problema, como queremos calcular Disculpa, lo ¿podrías que está volver a encerrado mostrar en rojo, como nuestros Fs? vamos a calcular la integral sobre f1, la integral sobre f3 y la integral de la divergencia sobre ese volumen. ¿Ya? Pero antes vamos a hacer un descanso de los ojos. Ok, entonces vamos a calcular esas integrales de f1, f3 y de la divergencia, Joel, ¿sí? creo que alguien había preguntado si podías mostrar qué eran los Fs de nuevo. ¿Qué eran los que? Los F1, F2, creo que alguien preguntó eso. Ah, ok, no hay problema. Los f están acá en este dibujo. F es la cara que está arriba, la tapa de esta especie de piña, y F2 es la superficie que está por fuera, y F3 es la superficie del cilindro hueco, ¿ya? Toda la superficie que define el cilindro por dentro. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo es F2. Genial. Ya. Si se pierden, pueden interrumpir todo lo que quieran. Estamos para eso. Aparte, de repente hablo un poco rápido, entonces ustedes me pueden ir guiando también. Ya, entonces, calculemos primero la integral de F1. Acá es arriba, F1. Entonces, lo primero, cuando uno calcula una integral de superficie es parametrizar la superficie
obtener un vector normal, y por último integral. Ya en estos 3 pasos se puede resumir todo lo que ocurre aquí en este problema. ¿Ya? Entonces, vamos a parametrizar la parte de arriba, que sería esa superficie. ¿Ya? Entonces, lo primero es partir de la parametrización estándar que ya conocemos, que es o esférica, o cartesiana, o cilíndrica. En este caso, como el problema está en cilíndrica, vamos a usar la parametrización con cilíndrica. ¿Ya? Entonces, usando cilíndricas, yo tengo una costumbre siempre de escribir cómo son esas coordenadas cilíndricas, pero de manera muy, muy general. ¿Ya? O sea, rho coseno de teta, rho seno de teta y z. Y ahí uno después le da el caso particular de este problema. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un valor para z. ¿Ya? Este z se encuentra en la altura 10. ¿Ya? Eso es parte del problema. Omega 2, que es el plano que corta, se encuentra a una altura z. Lo podemos ver mejor ahí en el gráfico. Sería ahí, justo está el 10, ahí. Se alcanza a ver un poquito. No se ve muy bien, pero eso es un 10 ahí. Ya, entonces z igual a 10. Y para definir una superficie, solo se necesitan 2 variables. En este caso tenemos la variable ρ y la variable θ. Entonces, la variable ρ se mueve la superficie desde el centro hacia afuera. Ya como que avanza así. Y para definir el área, el ángulo se mueve completando lo que es esas líneas que va a formar el ρ cuando se mueva desde el centro hacia afuera. Y así va a describir toda la superficie. Ahora, ¿de dónde hasta dónde se mueven? Eso es una cosa súper importante. En el caso del ρ, se mueve desde un radio epsilon hasta un radio que no conocemos, hasta aquí. Entonces se mueve entre epsilon y no sé cuánto es. Para descubrirlo, vamos a tener que ver la geometría del problema. Y entonces, mejor verlo en el dibujito que tiene GeoGebra, que nosotros vamos a dibujar aquí al medio un cilindro imaginario. Y ese cilindro se mueve desde el borde, aquí, supongamos que ahí, justo donde está el ratón, está el epsilon, y se mueve hasta aquí. Pero ¿cuánto es aquí? ¿Cuánto es este radio? ¿Cuánto mide esto? Eso lo vamos a poder calcular con la forma que tiene el paraboloide. ¿Ya? Entonces, el paraboloide está así. Tiene una altura de 10. Y sigue la ecuación x cuadrado más y cuadrado, o mejor dicho, ρ cuadrado menor o igual a 10. Y el borde de esto de acá es justamente la ecuación ρ cuadrado igual a z. Entonces, en este punto, z es igual a 10. Entonces, la ecuación ρ cuadrado igual a z, ρ cuadrado igual a 10, nos dice que el ρ va a ser raíz de 10.
¿Ya? Así que del centro hasta ese punto, todo eso va a medir raíz de 10. ¿Ya? Eso es lo único que había que deducir del dibujo. Entonces, ρ se mueve desde epsilon hasta raíz de 10. Y el ángulo, como tiene que escribir la circunferencia completa, se va a mover entre 0 y 2pi. ¿Ok? Ya, entonces tenemos con esto la parametrización de la superficie. Ahora nos falta encontrar el vector normal. El primer candidato para encontrar el vector normal siempre va a ser, como candidato, siempre va a ser derivar la parametrización respecto a la primera coordenada, o sea, la primera variable que define nuestra parametrización, y la segunda, en producto cruz. ¿Ya? Ese es un candidato a vector normal, porque a nosotros nos interesa respetar la normal exterior para usar el teorema. Entonces, esto es siempre un vector normal, pero puede apuntar hacia dentro de la superficie, y eso sería una normal que apunta en el sentido interior, y para el caso del problema no es el que nos interesa. Ok, entonces derivamos el primero, el vector, respecto a ρ, ya, la parametrización que es esta, y nos queda coseno de teta, seno de teta, y un 0 en z. Producto cruz con derivar respecto ahora al ángulo, y eso quedaría arriba, menos ρ seno de teta, ρ coseno de teta, y un 0 abajo. ¿Okay? Entonces, aquí un pequeño truco que a mí me gusta harto, y a la gente que hace física también le gusta mucho esto, que en vez de calcular el producto cruz como de esos dos vectores, podemos reemplazar estos, reconocer qué vectores son estos, y estos por definición es el vector rotongo, y por el otro lado, esto es ρ por el vector menos seno de teta, coseno de teta 0, y ese vector corresponde al vector tetatongo. ¿Okay? Y el producto cruz entre los triedros ortogonales siempre cumplen bonitas propiedades. ¿Ya? Cumplen bonitas propiedades porque cumplen la regla de la mano derecha. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico rotongo, tetatongo y catongo, si yo hago un producto cruz entre tetatongo, o sea, entre rotongo y tetatongo, obtengo catongo. Y si lo hago al revés, el tetatongo con el rotongo, obtengo menos catongo. Entonces aquí este resultado da ρ catongo. Ya, ¿qué es el punto? En el chat preguntan si podríamos decir que el vector normal se puede observar de la geometría del problema. Sí, es muy útil de repente si uno puede capturarlo de manera enseguida. Por ejemplo, un ojo bastante entrenado pudo haber dicho, yo conozco esta parametrización, ya la he visto antes, ya sé que la superficie, que es un círculo, básicamente un círculo, su vector normal es ρ catongo. ¿Ya? Ahora,
está esa opción, y la otra es como la manera antigüita, que siempre hacer el cálculo. Pero sí, entender la geometría es muy importante, porque uno siempre tiene que hacerse la pregunta: ¿es vector eh, normal exterior? ¿Ya? Y la respuesta es que sí, porque este vector rocatongo apunta hacia arriba. ¿Ya? Apunta hacia arriba. Así que sí es el vector normal exterior de la superficie. Entonces, sí, sí lo es. Ok, entonces, teniendo estas tres cosas, o sea, perdón, dos cosas: la parametrización y el vector normal, nosotros procedemos finalmente a integrar. Entonces esto queda F1, que era lo que queríamos calcular, va a ser la integral de 1 partido en rotongo más e a la menos teta cuadrado catongo, ya que es el campo, producto punto con el vector normal, que en este caso era rho catongo. Ya, esto es dr de rho cruz dr a de teta. Y esto está integrado en nuestras variables, que son de teta y de rho. Y hacia dónde integramos está dado netamente por nuestra parametrización. El teta se mueve entre 0 y 2pi, y el rho se mueve entre epsilon y raíz de 10. Y ahora sí podemos hacer el producto punto, que es lo primero. El producto punto. Y también lo bueno de que los vectores sean triedros ortogonales es que cuando nosotros hacemos digamos, el producto punto, S con S es 0 y S con S es 1. ¿Ya? Ahora, sí. Disculpen, creo que tengo un error en el enunciado. Sí. Sí, hay un pequeño error en el enunciado. Ya, el error está en que SE a la menos teta cuadrada no da. Es un 1, simplemente. Si eso es un 1. Y ahí da, sí, eso es un 1. Ya, error denunciado. Ya, el campo es F, 1 partido en rho teta tongo. Sí, y ahí va. Más catongo. Ya, pero eso yo lo puedo cambiar al tiro para que aparezca ahí.
Ya apareció. Bien. Ya, entonces esto va a dar cada tongo con rho tongo multiplican 0 en producto punto, y consigo mismo el K tongo con el K tongo multiplican 1. Entonces ahí quedaría simplemente rho de teta de rho. ¿Ya? Y esta integral es sencilla. Cuando calculamos en de teta, simplemente sale el 2pi. Y después es una integral de la identidad. Y eso es simplemente rho cuadrado partido en 2, evaluado entre rho igual epsilon y rho igual raíz de 10. Así que esto va a quedar 2pi por 10 menos epsilon cuadrado partido en 2. Y aquí lo mismo que pi 10 menos epsilon cuadrado. Ya. Entonces, ese sería el flujo a través de la parte de arriba. Queda ahora el flujo F3, que sería el flujo interior. Que sería lo del cilindro. ¿Ya? Ese flujo que está haciendo. Entonces tenemos que parametrizar la superficie que hace el cilindro por dentro. ¿Ya? Entonces, nuevamente lo mismo, es como una receta casi. Parametrizar, vector normal e integral. ¿Ok? Entonces, como tengo la costumbre de escribir siempre la forma más general de la parametrización, que sería en coordenadas cilíndricas. En este caso, el z va a ser variable, el rho va a ser constante. El rho va a ser epsilon. Entonces va a quedar epsilon coseno de teta, epsilon seno de teta y z. El z se va a mover desde z igual 0, y eso es lo que uno pensaría, pero no. Un pequeño detalle ahí. Hay un pequeño detalle con que el z parte de 0. Resulta que el paraboloide, como está hecho, aquí llega a 0, pero el cilindro no toca ese 0. ¿Ya? Tiene un radio epsilon, y ese radio epsilon hace que el cilindro no toque el 0. ¿Ya? Bueno, en el chat dicen, ¿por qué esto del cilindro? Y resulta que el campo no es diferenciable en 0. ¿Ya? Por lo tanto, no es de clase C1 en ρ igual 0. Y para ocupar el teorema de divergencia, nosotros necesitamos que dentro del dominio el campo sea de clase C1. Para decir como, no podemos usar el teorema, lo que hacemos es quitarle al dominio ese lugar donde existen esos problemas, que sería justo en la recta ρ igual 0, que sería esa. Y le damos un radio epsilon, porque lo vamos a hacer como pequeñito, y después la idea es tomar ese epsilon a 0 para obtener toda la superficie dada al principio. ¿Ya? Entonces, es un cilindro infinitamente pequeño y que al final
tomando el límite, nos va a entregar el resultado que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Por eso es que sale. Ya. Tomás pregunta también en el chat. Entre el cilindro y Z0. Exacto, ese es el tema. Ese es el tema. Ese es justo lo que uno aquí quizás hubiese caído porque hubiese dicho, ah, ya, pero este cilindro de adentro está parametrizado entre Z igual, o sea, entre 0 perteneciente a 0 y 10. ¿Ya? Ahí hubiese habido un error porque abajo este sector ya no pertenece al volumen. ¿Ya? El volumen queda delimitado por lo que está en naranjo, digamos, todo lo que cubre a ese cilindro. Entonces, si tomamos otra perspectiva, vamos a ver esto. Boom, está cortado ahí, justo ahí va el cilindro. Y aquí está el Z igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿desde dónde empieza en verdad el Z? Vamos a tener que ver con la ecuación. El borde de este paraboloide sigue la ecuación ρ cuadrado igual a Z. Entonces, si esto es epsilon, ya, y ahí está el cilindro. Si eso es epsilon, esta altura debería ser raíz de epsilon, ¿no? Sí, porque así el epsilon cuando lo evaluemos al cuadrado va a dar el epsilon de ahí. Entonces el z no va desde digamos, ay, perdón, lo hice mal, es epsilon al cuadrado. Ya, porque si esto mide epsilon, la altura es ρ al cuadrado, o sea, ese epsilon al cuadrado. Epsilon al cuadrado. Ahí sí. Ya, entonces quedaría entre epsilon cuadrado al 10. Y el teta en general siempre va a ser que pertenezca a un giro, un cuarto de giro, medio giro, en este caso, para definir todo el cilindro, va a ser un giro completo, o sea, de 0 a 2pi. ¿Okay? Entonces, tenemos la parametrización. Vemos el vector normal de nuevo, así que vamos a tener que calcular de R a de teta cruz de R a de Z. ¿Ya? Derivamos rápidamente, nos queda un ρ menos seno de teta, ρ coseno de teta, 0, cruz 0, 0, 1. ¿Ya? Y en verdad sirve mucho el truco que les decía de reconocer qué vectores son, porque el de arriba, el primero, es ρ teta tongo, cruz k tongo. Bueno, y la regla a la mano derecha nos dice que el teta tongo cruz k tongo nos da ρ tongo. Así que esto queda ρ tongo. Ah, pero epsilon, o sea, ρ no es ρ en verdad, porque la parametrización es epsilon. Así que lo cambiamos por el epsilon. Ya, esa era la parametrización que hicimos. Ok, entonces ahora sí podemos integrar,
pero no sin antes preguntarnos si este vector es normal interior o normal exterior. Entonces, en este caso, tenemos el cilindro interior, y tenemos apuntando en la dirección rotongo por epsilon, positivo. Pero eso apunta hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera del centro, pero en el dibujo, esto quiere decir que está apuntando hacia adentro del volumen. ¿Ya? Por lo tanto, no es una normal exterior al volumen, así que en verdad el vector normal que vamos a considerar es vector normal es menos epsilon rotongo. ¿Ya? Dándole un menos, va a apuntar hacia adentro y por lo tanto va a ser un vector normal. Genial, entonces este F, o sea, el flujo que va hacia adentro del cilindro, se calcula de la misma forma, F punto vector normal, y lo vamos a reemplazar directamente, 1 partido en rotongo más catongo por menos epsilon rotongo. En las variables de z y de θ. El z se movía entre epsilon cuadrado a 10 y el θ se mueve entre 0 y 2pi para que dé la vuelta completa en el cilindro. Este producto es punto, y por lo tanto, el único que sobrevive es ρ con ρ, y da 1. Un pequeño descanso. Joel,